Bueno, ahora doy paso a Garbiñe Iztueta. Garbiñe Iztueta Goizueta es doctora en Filología Moderna por la Universidad de Salamanca. Es profesora agregada en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también ha sido profesora invitada en las universidades de Jena, Kiel, Cracovia y Ústí-nad Labem en el marco del programa Erasmus. Asimismo, participa como docente de literatura alemana en el programa de Máster de Estudios Literarios y Literatura Comparada de la UPV-HU, y su área de especialización en la literatura alemana actual es la literatura alemana actual y la literatura comparada. Es autora de un volumen sobre literatura picaresca actual, más de 25 capítulos de libros, 5 libros editados y 8 artículos en revistas especializadas internacionales. En los últimos años ha estudiado la obra de autores y autoras como Herta Müller, perdón por la pronunciación, Clemens Meyer y demás autores y autoras. De marzo de 2017 a marzo de 2023 fue directora para la promoción y difusión internacional de euskera en el Instituto Vasco Etxepare. Ha sido miembro, además, de varios proyectos de investigación relacionados con los temas de identidad, Heimat y memoria en la literatura alemana. Actualmente es miembro del grupo de investigación Ideolit, la literatura como documento histórico, y del proyecto de investigación Guernicas, representación, transmedialidad y resemantización de un trauma histórico. Bai, eskerrik asko aurkezpenagatik, gracias por la invitación, por la presentación, y pido disculpas por mi voz y espero que no me dé un ataque de tos y lo pueda acabar. Bueno, me dispongo hoy, en esta comunicación, de unos 20 minutos, abordar las contribuciones literarias de una autora de la llamada generación post-Wende o post-unificación. Voy a hablar de literatura alemana. Paula Fürstenberg, está ahí la imagen, y su novela de 2016, y del autor Lutz Seiler, que es de una generación anterior, nacido en los años 60, y me voy a referir a la problematización identitaria tras la caída del muro de Berlín mediante el motivo de los padres ausentes o, por el contrario, de los padres reencontrados. Me propongo abordar, como decía, en ambos casos el reposicionamiento de los protagonistas respecto a su identidad, también respecto a la extinta RDA, a la antigua Alemania Oriental, y las reflexiones que encontramos sobre los conceptos de padre, madre, hijo en ambas novelas. Es interesante que este año se van a cumplir 35 años de la caída del muro de Berlín y que tantos años después de la reunificación el motivo de las relaciones paterno-filiales y del vuelco vital causado por un acontecimiento histórico y político-social como la caída del muro de Berlín se alimentan recíprocamente, años más tarde en la literatura. La estructura va a ser muy sencilla. En primer lugar, voy a resumir un poquito la acción de cada novela para que nos vayamos situando. En el segundo apartado o la sección me voy a referir ya explícitamente a la desaparición o la reaparición del padre o de los padres y la relación con ese reposicionamiento respecto a la RDA, y al final llegaré a unas pequeñas conclusiones. Para empezar, entonces, al lado izquierdo están las palabras clave del argumento de Die Familie des geflügelten Tigers y a la derecha de Sterne 101. Decir que la novela de Paula Fürstenberg no está traducida ni al inglés, ni al castellano, ni a otros idiomas, está solo en alemán. La novela Sterne 111, el de Lutz Seiler, sí que se ha traducido al inglés, pero no está disponible en castellano, por ejemplo. Bueno, voy a empezar entonces por la parte de la izquierda. En la novela de Paula Fürstenberg, la protagonista y narradora en primera persona es una chica joven de 21 años, Johanna se llama, y en 2006 es cuando se sitúa la acción. Está haciendo o va a empezar una formación para ser conductora de tranvía en Berlín del Este, geográficamente del Este, aunque Alemania ya está reunificada, claro. Acaba de mudarse a Berlín desde un pueblecito de Uckermark, de un área rural de Brandenburg, no está lejos de Berlín, al norte de la capital. Su existencia hasta ahora ha transcurrido sin padre. Siempre ha sabido por su madre que su padre, que se llamaba Jans, huyó al oeste en 1989, pocos meses antes de que cayese pocas semanas antes de que cayese el muro de Berlín. Johanna entonces apenas
tenía 2 años y, según lo que le ha dicho la madre, él huyó, desapareció sin despedirse. Él tenía un sueño de convertirse en rockero famoso y su sueño lo quería realizar en el oeste, ¿no? Entonces, así desapareció y así ha crecido Johanna. Johanna ahora tiene 21 años y de repente recibe un mensaje en el contestador automático del teléfono de la casa de su madre de una persona que dice ser su padre y que si quiere lo puede contactar, ¿no? Y así empieza entonces la relación con su padre. Ella no tiene ningún recuerdo de él. Ella tampoco tiene ningún recuerdo de la RDA, porque tenía 2 años cuando cayó el muro de Berlín. Y a partir de aquí, entonces, no solo se reencontrará con el padre, ya veremos con sus más y sus menos, realmente el padre todos esos años ha estado en Berlín Occidental, no ha estado tan lejos del pueblo donde ella ha crecido, ¿no? En este momento ya está enfermo de cáncer, lo va a afectar también una demencia. Vamos a ver por qué eso es relevante, ¿eh? Está en el hospital, no se va a reencontrar solo con él, sino también con la abuela paterna, va a conocer a la abuela, va a conocer a su media hermana, unos años más mayor que ella y que nació en Alemania Oriental, pero creció y se socializó en Alemania Occidental, con lo cual va a, como decía, va a conocer una parte nueva de toda su familia, ¿no? Esto significa que entonces se va a encontrar con una nueva constelación familiar, pero también con una nueva constelación respecto a su memoria sobre su familia, sobre su padre y también sobre el pasado de la RDA. Hasta entonces, la figura de la madre ha sido la única fuente de información sobre su padre y también, digamos, sobre la percepción de la RDA. Y Johanna ha ido construyendo entonces su memoria sobre la RDA a partir de la fuente de su madre y el padre ahora va, digamos, a contradecir la versión de la madre. A partir de este momento, estamos en 2006, Johanna va a buscar la verdad de qué es lo que pasó, por qué su padre desapareció y cómo desapareció y por qué no volvió, ¿no? Son unas preguntas y es un enigma que la va a empujar a preguntar a su padre, pero su padre primero va a esquivar las preguntas, va a ofrecer unas respuestas que son igual de enigmáticas, como cuando la hija le pregunta, pero ¿por qué te fuiste a Occidente? Y el padre le responde, no, si fue Occidente que vino a donde mí. Es la única respuesta que consigue porque él está medicado, entonces cae como en un trance y al día siguiente cuando quiere volver a hablar del tema con el padre ya ha perdido la capacidad de hablar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que metafóricamente también en esa relación con su padre lo que se va a tematizar es la imposibilidad de una comunicación unívoca y directa intergeneracional sobre el pasado de la RDA, también, digamos, tematizar la insuficiencia de la palabra para transmitir de generación a generación los matices de ese pasado de la RDA y también de ese cambio brusco que se dio con la caída del muro y cómo se produjo la reunificación, cómo se produjo, ¿no? De la parte nueva de su familia, digamos, escuchará Johanna distintas versiones sobre su padre. Nadie en la familia realmente sabe ni cómo desapareció, ni por qué es lo que pasó, pero cada uno tiene su versión. Ha sido una cuestión de la que no se ha hablado directamente, incluso los que estuvieron en contacto con su padre. Por ejemplo, la abuela piensa o está convencida realmente de que él estuvo retenido por la Stasi. No lo sabe con certeza y Jens no se lo ha dicho, pero ella está convencida porque todas las pistas a ella le señalan que esa era la única explicación posible. O también que acudió a Berlín Oriental para la gran manifestación que se produjo el 4 de octubre de 1989 por parte de la población pidiendo cambios, pidiendo más democracia. Y otra versión, la de su hermana, medio hermana, es que acudió a esa manifestación y ya se quedó allí, en Berlín, y ya no volvió, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que al final de la novela la verdad tampoco sale a la luz.
Y es que la protagonista Johanna realmente renuncia a la verdad, incluso cuando en 2011, cuando se abren todos los expedientes de la Stasi y cada ciudadano tiene derecho a poder leer si había algún informe de algún espía sobre su persona, Johanna tiene derecho a leer ese expediente porque su padre ya ha muerto en 2011. Pero ella renuncia a ello y, en cambio, lo que opta es a rellenar ella misma con fantasía ese vacío de lo que pasó realmente en su historia familiar. Y es que al final de la novela ella misma dice que en esos últimos 5 años, cuando alguien le pregunta qué pasó con su padre, ella lo que cuenta siempre es un relato inventado, pues que a él se le estropeó el coche, que alguien lo recogió, que si alguien se iba a Berlín Occidental y que allí se quedó, que la ciudad lo engulló. Esto sería entonces, digamos, la acción de la primera novela. La segunda novela, Stern 111, de Lutz Seiler, en esta novela la acción empieza justo el 10 de noviembre de 1989. La novela gira en torno a la familia Bischoff y al inesperado cambio en las relaciones familiares y también respecto a la extinta RDA. Al contrario de lo que históricamente solía suceder a la caída del muro, que fue la generación más joven que decidió moverse a Occidente para empezar una vida desde cero, en esta novela lo que pasa es que son los padres del protagonista, el protagonista se llama Karl, son los padres, Walter e Inge, que están ya en la cincuentena, quienes justo al día siguiente de la caída del muro deciden emigrar a Occidente y empezar una vida de cero, digamos, pues recuperar su vida, ¿no? Dejan entonces a su hijo veinteañero Karl en el pueblo pequeño, donde está la casa familiar, digamos, a las afueras de Leipzig. Las razones de sus padres para esta decisión son un misterio para Karl y es lo que le va a mover también en toda la novela. Él tampoco se va a quedar en el pueblecito, donde los padres le han dicho que se haga cargo de la casa, sino que semanas más tarde decide ir a Berlín y probar suerte en su nueva vida. A su llegada de Berlín es acogido por un grupo underground que se dedican a ocupar edificios en Berlín. Nos podemos imaginar un poco la situación, 1989, que toda la incertidumbre sobre la propiedad privada, a quién pertenecen los edificios, qué es lo que va a pasar con los edificios, toda la especulación que va a empezar a desarrollarse. Y Karl, sus padres ya se han ido a Occidente, van a estar muchos meses separados y en ese momento él, a la llegada de Berlín, lo acoge este grupo underground de ocupas y con ellos va a pasar los primeros meses de esa incertidumbre. Digamos que es su familia de acogida, ¿no? en esos meses. Es una escena que está relacionada con la utopía, ¿no? Es una época de utopía, de que la sociedad se podía, esa sociedad alemana podía empezar a crearse desde cero, estaba todo abierto a posibilidades infinitas, ¿no? Después vimos qué es lo que pasó con esos sueños de utopía, pero bueno, estamos viendo en esta novela cómo todo está abierto para el futuro, ¿no? Mientras tanto, los padres de Karl ya están en Alemania del Oeste, pasan por distintos centros de acogida provisionales para emigrados y poco a poco se van estableciendo, no sin dificultades, y al final, en 1991 incluso, o sea, un año y pico más tarde, consiguen trasladarse a California por trabajo y al final de la novela, en cambio, deciden volver a su lugar natal y comprar la vivienda en la que estaban viviendo. O sea que al final ellos deciden volver. Lo interesante es que durante esos 16 meses que ellos están sin verse, se comunican por carta. Y en esa comunicación, especialmente entre madre e hijo, que son los que se cartean, vemos cómo cada parte va reflejando el día a día en el oeste de Alemania, en el este de Alemania, y vamos viendo también cómo carta a carta se produce un proceso de reconocerse. El hijo va reconociendo a la madre y al padre indirectamente y también se va reposicionándose como hijo, ¿no? Pasando a la segunda parte, en la novela Die Familie der geflügelten Tiger, que la traducción, digamos, literal del título sería La familia de los tigres alados. Tigres alados, con alas, no salados. Tigres alados, con alas.
tiene relación con este enigma familiar que tiene Johanna, ¿no? Que no conoce a su padre y no sabe qué pasó con su padre y no consigue averiguarlo. Bueno, el foco está en esta novela en la generación de los hijos de la Wende, ¿no? Los hijos que nacieron después, o bien después de la unificación, después del 89, o bien a finales, pues poco antes del 89, y por eso no tienen recuerdos propios de la RDA ni tienen recuerdos propios de la caída del muro. Mediante el motivo de la reaparición del padre de Johanna, se cuestiona la autenticidad de la memoria o de los recuerdos y en la función de esos recuerdos en la orientación y en el posicionamiento del sujeto respecto al pasado y al presente de Alemania, también respecto al universo familiar. La reaparición del padre de Jens y descubrir que todos esos años, desde el 89 hasta el 2006, Jens ha estado tan cerca, significa que Johanna debe reposicionarse sobre los afectos de su madre y también de su padre respecto a ella. Y también debe encontrar su lugar en la nueva parte de su familia, ¿no? Con respecto a su abuela paterna, su medio hermana, y con todas las nuevas informaciones y suposiciones que vienen de todos ellos, Johanna va a ver el pasado de la RDA también con una nueva luz. Establece una nueva relación con el muro, con la RDA y con la época posterior a la caída del muro. Encontramos dos estrategias que son, yo creo que interesantes, dos oposiciones en la novela que son interesantes como estrategia para visibilizar ese reposicionamiento de Johanna respecto a la familia y respecto a la extinta RDA. Y la primera oposición tiene que ver con estas dos imágenes que están aquí expuestas, ¿no? En la novela, Johanna es una coleccionista de mapas y de planos, le encantan, está fascinada. Tal como he dicho al principio de la presentación, Johanna se está formando como futura conductora de tranvía en Berlín Oriental. La red de tranvías en Berlín está solo en la parte del este, por eso digo Berlín Oriental, y estos mapas tienen un valor metafórico en la novela. Como parte de su formación, como futura conductora, va a tener que interiorizar los planos o todos los trazados, las calles de Berlín, especialmente, ¿no? Oriental, tanto el trazado actual como también el del pasado. Digamos que resemantiza lo que está viendo porque ve espacios vacíos que antes de la caída del muro tenían otro significado. También ve el trazado del propio muro que ya no está. También, digamos, interioriza el vacío que ha dejado el Palacio de la República. Entonces, digamos, la ciudad sí que es una realidad que gracias al mapa está conociendo y está interiorizando. Al contrario de eso, si se lo pone a este mapa, el Mapamundi de Ebsov, este mapa mural del siglo XIV en pergamino, que en su momento fue el mayor del mundo, que se encontró en el monasterio de Ebsov, y que es el mapa favorito de Johanna. Un mapa que, en la época, ¿no? Teniendo en cuenta la época en la que se generó, refleja los conocimientos teológicos del momento, simbólicos de la época acerca del mundo, es una representación simbólica, ¿no? Lo interesante es, y acude Johanna a este mapa en busca de inspiración o respuestas, ya que su padre no le da respuestas, lo interesante es que las áreas desconocidas en este mapa mundi aparecen como tierra incógnita, X sunt leones, es decir, tierra desconocida, aquí hay leones. Y también en los espacios que se desconocían aparecían criaturas de fábulas inscritas, criaturas de fábulas como tigres alados. Por eso, Johanna recurre a este mapa como inspiración para orientarse en el misterio sobre su padre y sobre el pasado de su familia, esa tierra incógnita que es su padre, y digamos que, al final de la novela lo que decide es que en ese vacío que es su padre, al final decide que su padre, digamos, es un tigre alado. Por eso dice la familia de los tigres alados, ¿no? Se contrapone entonces, por una parte, la posibilidad de conocer la ciudad de Berlín con exactitud a la imposibilidad o a la realidad insondable que es su familia. La segunda oposición
es entre la figura de la madre y del padre, ¿no? Al principio de la novela, la madre representa la certeza, la solidez, la estabilidad. Ella es la que se ha quedado en Alemania Oriental, es la que no ha tenido la inquietud de marcharse, también es la generación, o representa la generación de los perdedores de la reunificación. De formación, ella es veterinaria, en la RDA era empleada de un centro de acogida de animales, ahora ha estado mucho tiempo en paro, ahora trabaja precariamente en un zoológico, pequeño zoológico. El posicionamiento, entonces, de la protagonista respecto a ella cambia cuando se descubre que la versión que ella le ha dado sobre el padre, pues no es la verdad. La hija empieza a desconfiar de ella, incluso llega a desconfiar si habrá sido miembro de la Stasi. La figura del padre, en cambio, al principio es quien huyó al oeste, digamos, el traidor, el que tenía sueños de hacer una carrera y acaba como una tierra incógnita. No sabemos realmente qué es lo que le movió y qué es lo que pasó con él, ¿no? Él contradice la versión de la madre, contradice la versión con la que ella ha crecido y, digamos, contradice la memoria que ella construyó durante su infancia. Bueno, en definitiva, el nuevo mapeo familiar conlleva también un reposicionamiento respecto al país de Johanna y un giro en su concepción de la memoria. Acabando ya, el segundo ejemplo, que lo voy a tratar mucho más brevemente, también asistimos a un proceso de familiarización. También se da un vuelco en la familia para el protagonista. La acción empieza en 1989, como decía. A Karl, al protagonista, le llega un telegrama de sus padres, él está estudiando en otra ciudad, le llega un telegrama de que vuelva inmediatamente a casa porque le tienen que decir algo. Y lo que le tienen que decir es que al día siguiente se van a Occidente. Y le dejan allí, y en ese momento ya es cuando él tiene el shock y tiene la sensación de que se ha dado un vuelco en la familia, ¿no? Hasta entonces, lo que decía, que comúnmente era la generación más joven la que huía a Occidente y esta vez es, en cambio, la generación de los más mayores los que deciden ir a Occidente. La acción central tiene lugar en esos meses posteriores a la caída. Y en el caso de la familia Bischoff, la distancia que los separa no significa que se rompe la relación, sino que se cambia la comunicación, ¿no? Y la comunicación se va a producir, lo que decía, entre cartas, telegramas, citas que no se realizan, y el vuelco en la relación paterno-filial y materno-filial entre Karl y su padre y su madre va en paralelo también, como decía, paralelo al vuelco de sus vidas tras la desaparición de la RDA. La incomprensión del principio, el hijo no entiende por qué sus padres se quieren ir a Occidente, porque nunca les ha oído. Al final de la novela sí hay una conversación muy, muy honesta y muy sincera y entiende que antes de su nacimiento sus padres han tenido otra vida, ¿no? Entonces, digamos, la posmemoria también juega un papel importante. En la conclusión, entonces, 4 ideas. En ambos casos, el leitmotiv es la ausencia de los padres o uno de los padres en relación a un momento clave de la historia alemana actual, que es la caída del muro. Los protagonistas son en ambos casos veinteañeros, es decir, están en un momento de búsqueda aún de identidad y de inicio de la vida adulta. La distancia respecto a los padres, que se concreta en ambas novelas de forma distinta, pero aparece relacionada no solo con el coming of age, sino también con el posicionamiento consciente respecto a la RDA, ¿no? A esa extinta RDA. De hecho, las relaciones familiares como elemento metafórico para abordar ese cambio histórico de la caída del muro y la reunificación ha sido una estrategia recurrente en la literatura alemana. El motivo de la distancia familiar, bien por desaparición, por reaparición misteriosa, también sirve para representar la toma de conciencia de la propia memoria, también de los vacíos de la memoria y también de la construcción de la memoria familiar anterior a su nacimiento, ¿no? La posmemoria. Para acabar, entonces, en todo caso, podríamos hablar de que el redescubrimiento de los padres se puede entender como un primer paso para entender el pasado del país, ¿no? Y de ese cambio tan brusco y tan milagroso, dijeron algunos, ¿no? Que pasó en 1989 en Alemania. Es que ricasco. Gracias.